La operación más grande del CJNG termina en 7 horas, pero duró 47 días. Archivo desclasificado. Inteligencia criminal, caso Uruapan, 202, Ampat, 14 de marzo 2024. Operación Tormenta Aguacate. Lo que está a punto de escuchar son testimonios grabados de los únicos 3 sobrevivientes de la masacre más inexplicable en la historia del narcotráfico mexicano. 172 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación entraron a un tramo de carretera en Uruapan. 7 horas después, todos estaban muertos, pero sus cuerpos mostraban 47 días de agonía. Capítulo 1. Tormenta Aguacate. Sicario designado como testigo alfa. Identidad protegida. Voz alterada digitalmente. Miembro del Frente Alfa. Convoy de ataque principal. La orden llegó el 13 de marzo en la noche. Reunión en el rancho de operaciones en Tepalcatepec. Éramos como 250 güeyes del CJNG, de diferentes células de Jalisco y Colima. El comandante general nos explicó la misión. Íbamos a tomar Uruapan completo, sacar a los putos de Cárteles Unidos de una vez por todas, controlar la zona aguacatera. Era la operación más grande que yo había visto en 5 años trabajando para el cártel. Nos dividieron en 3 frentes de ataque. Frente Alfa, con 72 morros, 18 trocas. Frente Bravo con 44, 11 trocas. Frente Charlie con 56, 14 trocas. Yo iba en la troca número 5 del Alfa en conductor, mi compa. El gringo iba de artillero con la Barrett, calibre 50, montada atrás. Revisamos el equipo toda la tarde del 13. Chalecos balísticos, nivel 4, que nos llegaron de Guatemala. Fusiles AK Cuerno de Chivo, ANAR 15. Granadas de fragmentación en lanzagranadas, radios encriptados, Motorola. Hasta teníamos provisiones por si la cosa se ponía larga. 3 días de comida en agua, medicinas, munición, como para aguantar un chingo en él. Plan era sencillo. 3 frentes entrando a Uruapan por diferentes puntos al mismo tiempo. Nosotros, los del Alfa, por el norte, por la Federal 37, de que viene de Carapan. Los del Bravo, por el oeste, desde Lombardía. Los del Charlie, por el sur, desde Gabriel Zamora. Todos convergiendo en el centro a las 5 de la mañana. 4 horas, Yicombachi, Ixchimadaus. A las 9 de la mañana, Uruapan sería nuestro. Salimos del rancho a las 11 de la noche del 3 en convoy largo. 18 trocas en fila. La mayoría eran Ram y Silverado blindadas artesanalmente, con placas de acero soldadas a luces apagadas, rodando despacio por brechas de terracería para no levantar polvo. El comandante del Alfa iba adelante en la troca 1. Yo iba en la 5, como dije. Atrás venían otras 13. Tardamos como 4 horas en llegar a la posición de espera, a 2 kilómetros de Uruapanán. Ahí nos detuvimos, esperando la señal por radio para que los 3 frentes entráramos al mismo tiempo. El gringo estaba nervioso. Era su primera operación grande. Le dije que se calmara, que esto era rutina. Entraron, tronar cabrones al salirán. Lo había hecho un chingo de veces. A las 3:45 de la madrugada, llegó la señal por radio. Código verde. Avanzar. Las 18 trocas arrancaron casi al mismo tiempo. Íbamos en formación cerrada. Tal vez 30 metros entre trocao, Y trocao. Velocidad moderada a 40 kilómetros por hora. Entramos a la Federal 37, en el kilómetro 130. Todo normal los primeros minutos. La carretera estaba vacía, oscura. Solo nuestras luces y el ruido de los motores. Pasamos el kilómetro 128, 127. Yo llevaba el cuenta kilómetros, checando la distancia. A la altura del kilómetro 127, la carretera hace una curva larga, bordeando el río Cupatizio. Ahí es donde entramos. Fue a las 3:52 cuando todo se fue a la verga. Primero pensé que era mi radio que se estaba fallando. Pura estática. Intenté cambiar de frecuencia,
Nada, solo ruido blanco. Miré al gringo, me hizo señas de que su radio tampoco servía. Luego vi las trocas de adelante frenar de golpe sin razón. Yo también frené para no impactarlas. Las 18 trocas del Alfa quedamos paradas en medio de la carretera, en formación compacta. Tal vez 150 metros de la primera a la última. El comandante bajó de su troca gritando: ¿Qué pedo? ¿Por qué nos detuvimos? Nadie tenía respuesta. Los motores funcionaban, las llantas bien, simplemente las trocas de adelante no avanzaban. Miré mi celular, sin señal, 0 barras. El gringo checó el suyo, igualan 72 morros, parados en medio de la carretera, sin comunicación. Empezamos a bajarnos de las trocas, fusiles listos, formando perímetro, esperando emboscada, pero no había nadie. La carretera vacía, el monte oscuro y silencioso. Fue el chino, un compa de la troca 3, quien dijo que algo estaba mal con el cielo. Todos volteamos para arriba. Las estrellas se veían raras, como borrosas, y había una luz extraña. No era luna, no era amanecer, era como un brillo anaranjado que venía de todas partes, y de ninguna al mismo tiempo. El comandante ordenó que 3 trocas intentaran regresar, dar vuelta en U y salir por donde entramos. Las trocas 16, 17 y 18 empezaron a moverse hacia atrás. Avanzaron como 50 metros. Luego los vimos frenar, intentar avanzar de nuevo. Nada, como si hubiera una pared invisible. No podían pasar. Ahí fue cuando empezó el pánico. Algunos morros comenzaron a disparar al monte, sin objetivo, solo por los nervios. El comandante gritó que se calmaran, que dejaran de desperdiciar parque. Pero yo ya sentía que esto no era normal. Llevábamos tal vez 20 minutos parados, pero mi cuerpo se sentía cansado, como si hubiera estado despierto mucho más tiempo. A los 30 minutos, según mi reloj, empezamos a sentir calor. En plena madrugada de marzo, en Michoacán, donde la temperatura debe estar en 12 o 13 grados, pero hacía calor. Me quité el chaleco, en otros también. El sudor empezaba a correr, y el sol seguía en esa posición rara, bajo, anaranjado, sin moverse. Fue a los 32 minutos cuando vi la primera sombra, entre los árboles del lado derecho de la carretera. Una figura parada, quieta, le dije al gringo. Apuntamos, la figura no se movía, no tenía forma clara. Era como un recorte oscuro contra el fondo. Le grité que se identificara a Nathan, disparé una ráfaga de advertencia. La figura seguía ahí, y ahí inmóvil. Luego aparecieron más 5, 10 y 15, distribuidas en semicírculo, alrededor de nosotros, todas iguales, sin forma definida, sin hacer ruido. Los morros empezaron a disparar, cientos de rounds hacia esas cosas, pero no caían, no se movían, solo estaban ahí mirándonos. El comandante gritó que conserváramos munición, que esas madres no eran reales, que era truco de Cárteles Unidos, proyecciones o no sé qué, pero yo las veía, eran reales, o algo real. Y cada vez había más a los 40 minutos. Mi cuerpo me decía que llevaba mucho más tiempo ahí. Tenía sed, mucha sed, hambre también, como si no hubiera comido en horas, pero solo habían pasado 40 minutos desde que entramos a esa pinche curva. El gringo me jaló del brazo. Me dijo que teníamos que salir, que esto no estaba bien, que algo en ese lugar estaba mal. Tenía razón. Corrimos hacia la troca 16, que estaba más atrás. Otros 3 morros tuvieron la misma idea. Nos subimos. El conductor arrancó. Aceleró hacia atrás, intentando salir. Y entonces pasó Sentí como si atravesáramos algo. No. Una presión. Como meterte a una alberca. Y de repente el calor desapareció. Las sombras desaparecieron. El cielo se veía normal, negro con estrellas claras. Miré el reloj de la troca. 4:27 de la madrugada. Solo habían pasado 40 minutos desde que entramos, pero juro por mi madre muerta que para mí fueron 2 días completos. 2 días sin dormir, sin comer bien, disparando, sudando,
muriendo de sed. 2 días en 40 minutos, y cuando salimos, y vi que el reloj marcaba eso, pensé que estaba roto, hasta que llegamos al punto de reunión, y los del Bravo nos confirmaron la hora. Las 4:30 de la madrugada. Habíamos estado dentro solo 40 minutos. Pero mis manos temblaban de cansancio real, mi garganta ardía de sed real, y las heridas en mis brazos por haberme arrastrado entre las piedras eran reales. Pasaron 2 días para mí, en 40 minutos para el mundo. Y mis otros 67 compas del Alfa que se quedaron adentro seguían ahí, han atrapados, han viviendo algo que yo apenas probé. Claugi, é uma imposto automóvel? E pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas. Las autoridades recuperaron 43 celulares de los 172 sicarios muertos. 32 tenían videos grabados, algunos de apenas segundos, otros de varios minutos, todos mostrando fragmentos de 47 días de agonía que oficialmente solo duraron 7 horas. Lo que está a punto de escuchar son las descripciones de esos videos y el análisis forense de los cuerpos. Advertencia: el contenido es extremadamente perturbador. Capítulo 2. A los 47 días. Dr. Ernesto Villarreal, médico forense del estado de Michoacán. Primero en examinar los cuerpos. En la escena, llegué al kilómetro 127 de la Federal 37, de a las 11:45 de la mañana del 14 de marzo. Me habían dicho que era masacre de narcos, enfrentamiento entre cárteles. Preparé mi equipo, esperando ver cuerpos con impactos de bala, heridas de guerra, a lo normal en estos casos. Lo que encontré no era normal para nada. 172 cadáveres, distribuidos a lo largo de 800 metros de carretera, todos en posiciones que sugerían que habían muerto lentamente. No en combate, no por disparos, por algo mucho peor. El primer cuerpo que examiné estaba recargado contra una camioneta Ambarón, aproximadamente 25 años. Lo que me impactó fue su estado. Deshidratación extrema. La piel completamente reseca, pegada a los huesos. Los labios retraídos mostrando encías y dientes. Los ojos hundidos en las cuencas. Completamente secos, sin fluido vítreo. Eso no pasa en horas, ni siquiera en días. Eso es deshidratación de semanas. Revisé su peso aproximado. Calculé que había perdido entre 25 y 30 kilos de masa corporal. Pérdida de grasa, pérdida de músculo. Signos claros de inanición prolongada. Su estómago completamente vacío y contraído. El hígado reducido en los riñones en fallo. Examiné sus manos en uñas quebradas, varias arrancadas, yemas de los dedos con laceraciones profundas, como si hubiera estado escarbando, intentando salir de algo. Las rodillas con abrasiones severas, en codos, también señales de haber estado arrastrándose durante mucho tiempo. Pero lo más perturbador fueron las quemaduras de segundo grado en todo el rostro, cuello, brazos, quemaduras solares, de exposición prolongada a radiación UV intensa en su espalda, donde la ropa lo cubría. La piel estaba relativamente preservada, pero donde quedaba expuesto, quemado gravemente. Le pregunté al comandante de policía que estaba coordinando la escena cuánto tiempo habían estado ahí estos cuerpos. Me dijo que los reportes de vecinos indicaban que la balacera empezó a las 3:50 de la madrugada y terminó a las 10:47, aproximadamente 7 horas. Le dije que eso era imposible, que este cuerpo tenía mínimo 40 días de exposición. Tal vez Massa me miró como si estuviera loco. Insistí. Mostré las evidencias. Deshidratación de este nivel tarda semanas. Las quemaduras solares de este grado requieren días de exposición continua. La pérdida de masa muscular no ocurre en horas. Examiné otros 20 cuerpos, todos iguales, todos con signos de muerte lenta por inanición, deshidratación y exposición. Todos como si hubieran estado sufriendo durante más de un mes. Pero según los reportes oficiales, solo habían estado ahí
7 horas. Tomé muestras en temperatura interna de los cuerpos, rigidez cadavérica en estado de descomposición de órganos internos. Todo indicaba muerte reciente, tal vez 8 a 10 horas atrás, pero el deterioro externo del cuerpo indicaba semanas de agonía antes de la muerte. Era una contradicción médica imposible. Los cuerpos estaban frescos, pero consumidos, muertos recientemente pero torturados durante semanas. No tenía explicación. Ingeniero Roberto Maldonado, especialista en análisis de dispositivos electrónicos, contratado de forma privada para examinar los equipos recuperados. Me contactaron de forma anónima 3 semanas después de la masacre. Me ofrecieron una cantidad considerable de dinero por examinar celulares y radios recuperados de la escena. Me dijeron que buscaban inconsistencias en los registros de tiempo. Acepté sin hacer preguntas. Me entregaron 18 celulares, la mayoría Samsung y Xiaomi, en gama media, algunos con pantallas rotas, pero funcionales, otros intactos. También 3 radios Motorola y 2 cámaras GoPro tácticas. Empecé con los celulares, conecté el primero a mi computadora, extraje todos los logs del sistema operativo. Lo primero que noté fue el registro de batería. El teléfono mostraba ciclo completo de carga y descarga múltiple, no una vez en 47 veces. Eso significa que el teléfono estuvo encendido 47 días completos, consumiendo batería normalmente, apagándose, siendo recargado presumiblemente con powerbanks o cargadores de vehículo. Y así, 47 ciclos. Revisé el registro de GPS. El dispositivo había estado registrando posición continuamente. Miles de puntos de ubicación, todos en el mismo tramo de 800 metros de carretera, pero distribuidos a lo largo de 47 días. El teléfono se movía pocos metros cada día, como si la persona estuviera arrastrándose lentamente por la zona. Abrí la galería de fotos. Había 132 fotos tomadas durante ese periodo. Las primeras eran de noche. Mostraban a otros sicarios alrededor de las camionetas. Rostros confundidos, algunos apuntando armas hacia el monte oscuro. Fotos normales de hombres armados en operación. Pero las fotos del día 5 en adelante eran perturbadoras. Mostraban a los mismos hombres, pero demacrados. Ojos hundidos, piel quemada por el sol. Algunos tirados en el suelo, otros sentados contra las llantas de las trocas, buscando sombra. En las fotos del día 15, varios cuerpos ya no se movían muertos. Los demás demasiado débiles para enterrarlos. Las fotos del día 30 mostraban menos de 20 hombres, todavía vivos en esqueléticos, en piel oscurecida y agrietada. Labios partidos sangrando. Uno había escrito en el cofre de una troca con su propia sangre: día 30, nadie viene. Las últimas fotos eran del día 45. Solo 4 hombres visibles, tirados, inmóviles, esperando morir. Una foto mostraba el sol en esa posición extraña, bajo en el horizonte, anaranjado, inmóvil, como congelado en un atardecer eterno que nunca se convertía en noche. Revisé los videos. Había 38 archivos de video. Empecé con el primero, grabado a las 4:05 de la madrugada. Según el timestamp del archivo, un sicario, grabando a sus compañeros disparando hacia el monte en gritos. En confusión, alguien gritando que no pueden salir, que las trocas no avanzan. Video de 40 segundos. El siguiente video era del mismo teléfono. Timestamp, día 2, hora 10:03. El sicario grabándose a sí mismo, rostro sudado, asustado, diciendo que llevan 2 días atrapados, que el sol no se mueve, aunque tienen sed, que la comida se está acabando, que los radios no funcionan, que dispararon toda la noche, pero no le dieron a nada. Video de 1 minuto 20. Video del día 7, an sicario diferente, grabando cuerpos tirados junto a las camionetas, contando, dice que ya van 18 muertos en algunos, por sed, otros se volaron la cabeza ellos mismos, que el calor es insoportable, que están a 50 grados o más, que no entienden cómo es posible si entraron de madrugada.
Video de 2 minutos. Video del día 15, apenas audible. Sicario, con voz ronca, garganta destrozada por deshidratación, diciendo que intentaron tomar agua del radiador de las trocas, que varios se envenenaron, que ya no quedan ni 50 vivos, que están comiendo lo que pueden. No especifica que video de 50 segundos. Video del día 28 en Sicario, llorando, diciendo que Dios los abandonó, que esto es el infierno, que llevan casi un mes ahí y nadie viene, que pueden ver la ciudad a lo lejos, pero no pueden llegar, que caminan y caminan, pero siguen en el mismo lugar, que algo los tiene atrapados. Video de 30 segundos antes de que se corte. El último video que pude recuperar completo era del día 43, apenas un susurro, un hombre grabándose, tan demacrado que no parecía humano, piel negra, a labios inexistentes, ojos casi cerrados por la hinchazón. Dice su nombre. Ann dice dónde vivía. Dan nombres de su familia. Y luego dicen, si alguien encuentra esto, díganles que los 43 días más largos de mi vida fueron en esta carretera del demonio. Digan que no fue rápido, que sufrimos cada pinche minuto de cada pinche día. Y que esto no es normal. Aquí el tiempo no funciona. Aquí el video se corta. Ese fue el último registro de ese teléfono. Analicé los logs de los radios Motorola. Mismo patrón. Han 47 días de intentos de transmisión. Miles de intentos, han todos fallidos. El radio seguía tratando de conectar con la base cada 15 minutos, siguiendo el protocolo automático. Durante 47 días completos, las cámaras GoPro mostraban metraje continuo. Una de ellas había grabado casi 80 horas antes de que la batería muriera definitivamente. 80 horas de sicarios disparando a sombras, de hombres muriendo lentamente, de cuerpos pudriéndose bajo un sol que no se movía, de gritos y súplicas, y finalmente, silencio. Preparé mi reporte técnico. Conclusión: en todos los dispositivos electrónicos confirman operación continua durante 47 días. No hay evidencia de manipulación. Los timestamps son consistentes entre todos los dispositivos. Los registros de GPS, batería, fotos, videos, todo coincide. 47 días, no 7 horas. 47 días. Entregué el reporte, me pagaron. Me dijeron que nunca hablara de esto. Acepté, pero sé lo que vi. Esos hombres estuvieron atrapados en esa carretera durante casi 2 meses. Vivieron cada día, cada hora, cada minuto de sufrimiento. Y cuando finalmente murieron, el mundo exterior apenas había parpadeado. Han solo 7 horas. Pero para ellos fueron 47 días en el infierno. Claudia, é uma imposto automóvel e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas. Capítulo 3. La escena imposible. Lo que las autoridades encontraron desafía las leyes de la física. A las 11:20 de la mañana del 14 de marzo, las primeras patrullas de la Policía Estatal llegaron al kilómetro 127 de la carretera federal. 37 de Ángelos. Reportes de vecinos hablaban de balacera intensa durante 7 horas continuas. Los policías esperaban encontrar una zona de guerra. Lo que encontraron fue una escena que ningún manual de criminalística podía explicar. Capítulo 3. En la escena imposible. Comandante Javier Ortega, Policía Estatal de Michoacán. Primer respondiente en llegar a la escena. Recibimos el reporte de disparos a las 4:15 de la madrugada. Vecinos de la colonia que está cerca del kilómetro 127, llamando al 911, diciendo que había balacera, pesaban ametralladoras, granadas en guerra completa. Pedían que mandáramos elementos. El problema es que nosotros no nos metemos cuando son enfrentamientos entre cárteles. Es protocolo. Esperamos a que termine. Llamamos al ejército. Ellos deciden si intervienen o no. Así que monitoreamos la situación desde lejos. Los reportes seguían llegando. 4:30
AN 5 en 6. AN 7 de la mañana. Disparus continuus duranchi horas. A las 10:47, un vecino reportó que todo había quedado en silencio. Silencio total. Esperamos 30 minutos más, por seguridad. A las 11:20 nos dieron luz verde para entrar a verificar. 3 patrullas. Yo iba al frente, con otros 2 elementos. Llegamos al kilómetro 128 y vimos las camionetas desde lejos. 43 trocas, distribuidas en formación a lo largo de la carretera. Algunas volcadas, otras quemadas. Humo todavía saliendo. Nos acercamos despacio, armas listas, esperando sobrevivientes. O emboscada no. Había nadie vivo. Nadie. Moviéndose en solo cuerpos. Un chingo de cuerpos. Por todos lados, tirados en el pavimento. Recargados en las camionetas. Dentro de las cabinas. Sobre los cofres. 172 cadáveres distribuidos en 800 metros. Lo primero que noté fue la formación. No era caótica como en un tiroteo normal. Los cuerpos estaban distribuidos casi geométricamente, como si hubieran caído siguiendo un patrón. Grupos de 5 o 6 alrededor de cada camioneta. Otros formando líneas hacia el monte, como si hubieran estado organizados en pelotones. Hasta el final, bajé de la patrulla. El olor era terrible. Muerte en descomposición. Sangre seca. Pero había algo más en el aire. Como electricidad quemada. Como después de una tormenta eléctrica fuerte. El aire se sentía denso. Empezado me acerqué al primer cuerpo, a un varón joven. Tal vez 22 años. Chaleco táctico, un fusil AK a su lado. Pero su estado me impactó. No parecía muerto desde hace pocas horas. Parecía momificado. La piel completamente reseca. Negra, en partes. Los ojos abiertos, pero secos, como pasa. La boca abierta mostrando dientes y lengua oscura. Toqué su brazo. La piel se sentía como cuero, vieja hondura, fría, sin elasticidad. Eso no es normal en un cadáver fresco. Los cadáveres recientes todavía tienen algo de humedad en la piel. Este estaba completamente deshidratado. Revisé otros 5 cuerpos, cercan todos iguales. Todos en ese estado de deshidratación extrema, como si hubieran estado muertos semanas en el desierto. Pero según los reportes, esto acababa de terminar hace 30 minutos. Caminé hacia las camionetas. Empecé a notar algo extraño en los impactos de bala. Las trocas estaban acribilladas, cientos de impactos, pero todos desde adentro hacia afuera. Los agujeros de bala atravesaban las puertas desde el interior. Las ventanas estaban rotas, con el vidrio cayendo hacia afuera, como si los sicarios hubieran estado disparando hacia afuera de las camionetas. Tratando de salir, revisé el suelo, casquillos por todas partes. A miles, decenas de miles, formando capas en algunas zonas. Calculé mentalmente 47,000 casquillos aproximadamente. Tal vez más, una cantidad absurda de munición gastada. Pero aquí está lo más raro. Con 47,000 disparos, debería haber impactos en árboles, en rocas, en algo del perímetro. Revisé los pinos cercanos, ni un solo impacto. Las rocas al lado de la carretera limpias. El pavimento más allá de donde estaban las camionetas sin marcas. 47,000 balas disparadas hacia el monte. Y ni una sola dio en el blanco, como si hubieran estado disparando a la nada, o algo que no dejaba marca. Llamé por radio al forense. Le dije que necesitábamos equipo completo, que esto no era un enfrentamiento normal, que algo muy extraño había pasado aquí. Mientras esperaba, empecé a documentar con mi cámara. Tomé fotos de cada grupo de cuerpos, de las camionetas, de los casquillos. Y entonces vi las marcas en el pavimento. Eran círculos perfectos, grabados en el asfalto. Como si algo extremadamente caliente hubiera estado parado ahí durante mucho tiempo. 6 círculos distribuidos alrededor de la zona, cada uno de aproximadamente 1,5 metros de diámetro. El asfalto dentro de los círculos estaba derretido, vitrificado,
como si hubiera estado expuesto a temperaturas de más de 1000 grados. Eso no lo hace una granada, eso no lo hace un incendio normal. Eso requiere calor intenso y sostenido durante mucho tiempo. Tomé fotos de cada círculo, medí las distancias entre ellos, estaban distribuidos en un patrón hexagonal casi perfecto. Demasiado perfecto para ser coincidencia. Llegó el forense, llegaron más patrullas, acordonamos toda el área y empezó el trabajo de levantamiento de cuerpos. Tardamos 11 horas documentando, fotografiando, etiquetando 172 cadáveres. Durante ese tiempo, noté más cosas imposibles. Varios cuerpos tenían quemaduras solares de 2º grado en el rostro y brazos expuestos en quemaduras solares, en gente que murió de madrugada. La temperatura esa noche, según el reporte meteorológico, había estado entre 11 y 14 grados. Ni siquiera salió el sol hasta las 6:30 de la mañana. Encontramos botellas de agua vacías, en docenas, todas consumidas, restos de comida, todo devorado. Como si estos hombres hubieran estado ahí días enteros, sin reabastecimiento. Pero solo habían pasado 7 horas desde que entraron. En una de las camionetas encontré algo que me perturbó más que todo lo demás. Un calendario improvisado rayado en el tablero de instrumentos con navaja. Rayas agrupadas de 5 en 5. Estilo prisionero contando días. Conté las rayas. 47 grupos de 5. 47 días marcados. Tomé foto de eso también. Pero cuando entregué mi reporte, me dijeron que no incluyera ese detalle, que solo documentara los hechos básicos. Enfrentamiento entre grupos criminales. 172 bajas. Caso cerrado. Les dije que había evidencia de algo más: las quemaduras solares, la deshidratación extrema, los círculos en el pavimento, el calendario marcando 47 días. Me dijeron que no especulara, que mi trabajo era documentar muertos, no inventar teorías. A las 11 de la noche terminamos. Los cuerpos fueron trasladados al CEMEFO en camiones refrigerados. La escena quedó vacía. Solo las camionetas quemadas y los miles de casquillos brillando bajo las luces de las patrullas. Antes de irme caminé una última vez por la zona, me detuve en uno de los círculos del pavimento. Puse mi mano cerca. Todavía emanaba calor. 12 horas después, y el asfalto seguía caliente. Eso no es normal. Miré hacia el monte. Todo oscuro, silencioso, pero sentí algo. Como si algo estuviera mirando de regreso. Como si lo que mató a esos 172 hombres todavía estuviera ahí, esperando. Me subí a la patrulla. Salimos de ahí rápido. Y durante el camino de regreso, no pude dejar de pensar en esos 47 días marcados en el tablero, en los cuerpos deshidratados, en las quemaduras solares imposibles. Esos hombres no murieron en 7 horas, murieron lentamente. Durante semanas, y algo en esa carretera hizo que 47 días pasaran para ellos, mientras para nosotros solo fueron horas. Paramédico Luis Hernández, ANCRUZ, Roja Mexicana. Segundo en responder a la escena. Nos llamaron a las 11:40. Nos dijeron que había múltiples heridos en balacera del kilómetro 127. Salimos con 3 ambulancias, equipo completo de trauma, esperando estabilizar gente, hacer triage. Lo normal en estos casos. Cuando llegamos y vimos la cantidad de cuerpos, supimos que no había nada que hacer. No había heridos, solo muertos. El comandante Ortega nos dijo que de todas formas revisáramos por protocolo para confirmar que no había sobrevivientes. Empecé a revisar cuerpos uno por uno, checando pulso, respiración, signos vitales. Todos muertos, todos fríos. Pero algo no cuadraba con el rigor mortis. Algunos cuerpos estaban completamente rígidos, otros todavía flexibles, como si hubieran muerto en momentos muy diferentes. No todos al mismo tiempo. Revisé a un sicario tirado junto a una llanta. Rigor mortis completo. Calculé que llevaba muerto mínimo 8 a 10 horas. Revisé a otro, a 3 metros. Rigor mortis apenas empezando. Tal vez
2 horas de muerto. ¿Cómo es posible si murieron en el mismo evento? Luego, noté las heridas. Muchos cuerpos no tenían impactos de bala. Revisé con cuidado. Nada. Sin heridas de entrada. Sin heridas de salida. Sin trauma visible. Entonces, ¿de qué murieron? Examiné más de cerca. Sus labios estaban completamente agrietados, sangrantes. Las lenguas hinchadas, oscuras en señales de deshidratación severa. Las yemas de los dedos, con laceraciones en uñas, rotas, como si hubieran estado escarbando tierra o pavimento, con las manos desnudas durante mucho tiempo. Encontré a un sicario con las rodillas destrozadas, hueso expuesto, carne desgarrada, como si hubiera estado arrastrándose sobre asfalto caliente durante kilómetros. Pero estaba a apenas 20 metros de su camioneta. ¿Por qué arrastrarse 20 metros hasta destruirte las rodillas? Le dije al comandante que estos cuerpos no concordaban con muerte reciente en combate, que mostraban señales de agonía prolongada, de días de sufrimiento. Me dijo que documentara lo que veía pero que no especulara. Mientras ayudaba a cargar cuerpos a los camiones del forense, encontré algo en el bolsillo de un sicario. Un celular, todavía encendido, con batería al 3%, pero funcional. Lo revisé rápido antes de entregarlo como evidencia. Había un video en la galería. Lo abrían. Era un video selfie. El mismo sicario cuyo cuerpo acababa de cargar. En el video se veía demacrado, esquelético, piel quemada, llorando, diciendo que llevaba más de un mes atrapado, que se estaba muriendo de sed, que por favor alguien viniera. Miré el timestamp del video. Día 41, grabado supuestamente 6 días antes de que encontráramos los cuerpos. Pero eso era imposible. Según los reportes, la balacera empezó esa misma madrugada, no hace 41 días. Pensé que el celular tenía la fecha mal configurada, pero luego vi otras fotos en la galería, fechadas día 1, día 5, día 12, día 23, una progresión fotográfica de 47 días. Entregué el celular al comandante Le mostré el video. Me dijo que no hablara de eso con nadie, que era evidencia clasificada. Me preguntó si alguien más lo había visto. Hanley. Dije que no. Me ordenó regresar a mi trabajo. Terminamos a las 10 de la noche, exhaustos, perturbados. Durante el camino de regreso, mi compañero paramédico me preguntó qué pensaba que había pasado realmente. Le dije la verdad, que esos hombres no murieron en pocas horas, que algo los mantuvo atrapados mucho más tiempo, que vivieron semanas de agonía que para el resto del mundo fueron solo horas. Me preguntó si creía en cosas sobrenaturales. Le dije que no sé qué creer, pero sé lo que vi, y lo que vi no tiene explicación médica. Esos cuerpos habían sufrido semanas de deterioro en supuestamente 7 horas. Eso desafía toda la fisiología humana que conozco, y me aterra pensar que algo en esa carretera puede hacer eso. Atrapar el tiempo, estirar horas en días, y matar lentamente, mientras el mundo exterior ni siquiera parpadea. El kilómetro 127 de la carretera federal 37 de No es una ubicación nueva en los archivos de incidentes inexplicables. Desde 1992, al menos 6 eventos documentados han ocurrido en ese mismo tramo de 800 metros. Todos comparten el mismo patrón, en distorsión temporal, muertes por exposición prolongada y un encubrimiento oficial sistemático. Lo que sucedió con los 172 sicarios del CJNG no fue el primero y no será el último. Capítulo 4. El kilómetro 127. Investigador independiente, Rodrigo Fuentes, periodista especializado en casos sin resolver del narcotráfico mexicano. Llevo 15 años investigando masacres relacionadas con el crimen organizado en Michoacán. He documentado cientos de casos, fosas clandestinas, enfrentamientos en ejecuciones masivas. Pero hay un patrón que descubrí hace 7 años que nadie más parece estar conectando. El kilómetro 127. Todo empezó cuando investigaba un caso de 1992. Un camión de carga desapareció en la carretera entre Uruapan y Pátzcuaro. 8 personas
A bordo, conductor, su ayudante y 6 trabajadores que viajaban en la caja. El camión fue encontrado 3 días después en el kilómetro 127, detenido en medio de la carretera en motor, apagado. Las 8 personas muertas dentro. El reporte oficial decía intoxicación por monóxido de carbono. Supuestamente el tubo de escape tenía una fuga y los gases entraron a la cabina en caso cerrado. Pero cuando conseguí acceso al expediente forense encontré algo que no cuadraba. Los cuerpos mostraban deshidratación extrema, pérdida de peso severa, quemaduras solares. El forense que hizo la autopsia escribió en sus notas privadas que los cuerpos parecían haber estado expuestos a condiciones extremas durante al menos una semana, no 3 días, una semana o más. Pero el camión solo estuvo desaparecido 72 horas. Desde el lunes en la tarde hasta el jueves en la mañana. Y las condiciones climáticas esos días fueron normales. Temperatura entre 12 y 18 grados, nublado, sin sol intenso que explicara las quemaduras. Guardé esa información pensando que era un caso aislado, con un forense, tal vez exagerando. Hasta que 2 años después, en mi investigación de otro caso, encontré el patrón año 2001. Un autobús de pasajeros que cubría la ruta Uruapan, Morelia, desapareció durante 4 horas. 23 personas a bordo. El autobús fue encontrado en el kilómetro 127. Todos los pasajeros muertos. Reporte oficial: asalto de grupo armado. Ejecución masiva. Pero cuando entrevisté al primer policía que llegó a la escena, me contó algo diferente. Me dijo que los cuerpos no tenían impactos de bala, que estaban en estado de descomposición avanzada, que parecían llevar semanas muertos. Pero el autobús solo había estado desaparecido 4 horas. Le pregunté por qué el reporte oficial decía otra cosa. Me dijo que órdenes de arriba, que le dijeron que no hiciera preguntas, que firmara el reporte como ejecución del narco y olvidara lo que vio. Empecé a buscar más casos específicamente en ese tramo de carretera. Encontré el tercero año 2009, patrulla militar, con 6 soldados. Misión de reconocimiento rutinaria. Desaparecieron durante 6 horas, encontrados en el kilómetro 127. Los 6 muertos dentro del vehículo. Reporte militar clasificado, pero un soldado retirado que conocía a uno de los muertos me filtró información. Me dijo que los cuerpos estaban momificados, que el ejército los cremó inmediatamente, sin permitir que las familias los vieran, que había rumores de que los soldados habían estado atrapados en algo que el alto mando llamaba zona de anomalía temporal. En cuarto caso, año 2016. Convoy de Cárteles Unidos. 34 sicarios, emboscados supuestamente por el CJNG en el kilómetro 127. Los 34 muertos. Pero testigos locales reportaron que solo escucharon disparos durante 3 horas. Y cuando llegaron las autoridades, los cuerpos mostraban deterioro de semanas. Quinto caso, año 2020. Familia de turistas. 5 personas en una camioneta desaparecieron en la carretera. Encontrados 2 días después, en el kilómetro 127. Todos muertos por deshidratación y exposición, a pesar de que llevaban provisiones y agua suficiente para varios días de viaje. Y vi caso, el de 2024. 172 sicarios del CJNG. 6 incidentes documentados, todos en el mismo tramo de 800 metros. Todos con el mismo patrón en víctimas, atrapadas durante periodos cortos de tiempo real, pero mostrando deterioro físico de periodos mucho más largos. Todos ocurriendo entre las 3 y las 5 de la madrugada. Todos con encubrimiento oficial inmediato. Contraté a un geólogo para que investigara esa zona específica. Me reportó que el kilómetro 127 está directamente sobre una falla geológica activa, que hay actividad sísmica constante de baja intensidad, que además hay anomalías magnéticas severas
documentadas por estudios gubernamentales de los años 80. Las brújulas no funcionan correctamente en esa zona. Los instrumentos de navegación fallan. Hay reportes de pilotos de avionetas que evitan sobrevolar ese tramo porque sus sistemas electrónicos se vuelven locos. También investigué la historia local. Los pueblos indígenas de la región tienen leyendas sobre ese lugar desde antes de la conquista española. Lo llaman diferentes nombres según el pueblo, pero todos se traducen aproximadamente igual: el lugar donde el tiempo se rompe o el camino que devora días. Las leyendas hablan de guerreros que entraban a cazar en esas montañas y regresaban viejos en cuestión de horas, de personas que se perdían en el bosque y cuando salían días después juraban que solo habían estado perdidas minutos. Siempre la misma zona, siempre la misma distorsión. Intenté publicar mi investigación, ningún medio la quiso. Me dijeron que era demasiado especulativa, que sonaba a teoría de conspiración, que necesitaba evidencia más sólida. Pero toda la evidencia sólida está clasificada o ha sido destruida. Los reportes forenses originales desaparecen. Los testimonios de testigos se pierden. Las fotografías de las escenas se declaran extraviadas. Es un patrón de encubrimiento sistemático que lleva más de 30 años. ¿Por qué? No lo sé con certeza. Tal vez porque admitir que hay una zona en México donde el tiempo no funciona correctamente sería reconocer que hay fenómenos que el gobierno no puede controlar ni explicar. Tal vez porque causaría pánico. O tal vez porque hay algo más, algo que están estudiando en secreto. Lo que sé es esto: el kilómetro 127 sigue ahí. La carretera sigue abierta y el fenómeno sigue activo. Cada varios años atrapa a alguien más y va a seguir pasando hasta que alguien con autoridad real tenga el valor de cerrar esa zona y admitir la verdad. Sicario designado como test. Testimonio final completo. Me han preguntado 100 veces qué fue lo que realmente pasó esa noche. ¿Qué vimos? ¿Qué sentimos? ¿Por qué no pudimos salir? Voy a contar todo, una sola vez, en completo. Y luego, no vuelvo a hablar de esto nunca. Cuando entramos al kilómetro 127, éramos 72 hombres, armados, del convoy Alfa. Profesionales, con experiencia. No éramos morros pendejos asustados de su primera misión. Yo había estado en decenas de operaciones en combates reales, enfrentamientos con militares, con otros cárteles. Sabía manejar la presión, pero lo que pasó en esa carretera no fue combate normal, no fue emboscada, no fue nada que ningún entrenamiento pudiera prepararte. Los primeros 20 minutos fueron confusos. Las trocas no avanzaban, los radios muertos. Eso era raro, pero no aterrador todavía. Pensábamos que era problema mecánico o bloqueador de señal del enemigo. Pero cuando empezamos a sentir el calor, todo cambió. En plena madrugada de marzo, con temperatura que debería estar en 12 grados. Empezamos a sudar, como si estuviéramos bajo el sol del mediodía. Me quité el chaleco. Otros también. El calor seguía aumentando. Y el sol, ese pinche sol que no se movía, atascado en el horizonte, anaranjado, brillante, pero sin dar sombras. Normales, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. A los 40 minutos... yo ya sabía que algo estaba muy mal. Mi cuerpo me decía que llevaba mucho más tiempo ahí. El hambre, la sed, el cansancio. No era de 40 minutos. Era de horas, tal vez días. Y las sombras. Esas figuras, sin forma entre los árboles. Al principio pensé que era el enemigo. Cárteles unidos, posicionados, para emboscada. Pero cuando disparamos, no caían. No se movían. Solo nos miraban. Y cada vez había más. Los morros empezaron a entrar en pánico, disparando a todo, gritando. El comandante trataba de mantener orden, pero hasta él se veía asustado. Cuando tu comandante tiene miedo, tú sabes que estás verdaderamente jodido. Fue cuando vi al chino desaparecer que decidí salir. El chino estaba parado junto a su troca. Volteé para hablar con el gringo. Cuando volteé de regreso, el chino ya no estaba. Simplemente ya no estaba. Su fusil, tirado en el suelo. Sus botas, pero el desaparecido. Otros lo vieron también. Empezaron a gritar,
que algo se estaba llevando a la gente, que había que salir, Jan. El gringo me jaló, me dijo, vámonos. Ahora corrimos hacia las trocas de atrás. Otros 3 morros tuvieron la misma idea. Nos subimos a la 16. El conductor arrancó y aceleró en reversa, intentando salir y entonces sentí la presión. ¿Cómo cruzar una pared de agua en resistencia? Y luego nada. El calor desapareció. Las sombras desaparecieron. El sol volvió a su posición normal, a negro, a madrugada. Miré el reloj del tablero. 4:27 de la mañana. Solo habían pasado 40 minutos desde que entramos. Pero juro por todo lo que tengo que para mí fueron 2 días. 2 días completos sin dormir, sin comer bien, disparando contra cosas que no entendía. Cuando salimos revisé mi cuerpo, tenía heridas, raspones en los brazos de haberme tirado al suelo docenas de veces, las rodillas adoloridas de haber estado agachado horas, la garganta seca como si no hubiera tomado agua en días, enjambre real, cansancio real, pero el reloj decía 40 minutos. Los otros 3 que salieron conmigo reportaron lo mismo. Todos sentimos que fueron días, todos con heridas y cansancio de días, pero solo 40 minutos en tiempo real. Nos alejamos del lugar rápido. No esperamos al Bravo ni al Charlie. Solo salimos. Manejamos sin parar hasta llegar a un rancho seguro a 80 kilómetros. Ahí nos quedamos escondidos durante 2 semanas, procesando lo que había pasado, tratando de entenderlo. Después me enteré que el Bravo y el Charlie también entraron, que los 172 terminaron atrapados y que ninguno salió vivo. Me enteré que los encontraron muertos, que los cuerpos parecían llevar semanas muertos a pesar de que solo habían estado ahí horas. Y entonces entendí la verdad. Nosotros salimos a tiempo, a los 40 minutos, y ya habíamos vivido 2 días adentro. Los que se quedaron las 7 horas completas vivieron 47 días, casi 2 meses de infierno mientras el mundo exterior apenas parpadeaba. Me han preguntado si volvería, si me pagarían lo que fuera, si me amenazaran con matarme. La respuesta es, no, nunca. Prefiero morir aquí afuera de un balazo rápido que volver a entrar a ese lugar y morir lentamente durante semanas, mientras el tiempo se rompe a mi alrededor. Porque eso es lo que hace el kilómetro 127. No te mata rápido, te atrapa, estira el tiempo. Te hace vivir días, o semanas, o meses, de agonía, en lo que para todos los demás son solo horas. Y cuando finalmente mueres, tu cuerpo muestra cada segundo de ese sufrimiento. Los 169 que murieron ahí no tuvieron muerte rápida de narco. Tuvieron muerte lenta de tortura, 47 días de hambre, sed, calor extremo y terror. Y nadie vino a ayudarlos, porque nadie sabía. Para el mundo solo estaban ahí unas horas. Hay algo en esa carretera. No sé qué es. No sé si es natural, o hecho por el hombre, o algo peor. Pero está ahí, activo, esperando. Y va a volver a pasar. Tal vez no este año, tal vez no el próximo, pero va a atrapar a alguien más. Por eso les digo a todos los del ambiente, eviten el kilómetro 127 de la 37 de no importa si es ruta más rápida. No importa si están huyendo. No importa que den la vuelta, tomen otro camino. Porque si entran a esa zona entre las 3 y las 5 de la madrugada, hay chance de que no salgan, o que salgan, pero después de haber vivido infierno, que nadie más va a creer. Yo viví 2 días en 40 minutos, y eso fue suficiente para romperme. No puedo imaginar 47 días. No puedo imaginar lo que sintieron mis compas mientras morían lentamente, sabiendo que nadie venía porque, para el mundo afuera, solo habían pasado horas. Esa es la verdad del kilómetro 127. Esa es la verdad que el gobierno no quiere que sepan, y esa es la razón por la que yo nunca vuelvo a Michoacán, porque esa carretera sigue ahí. El fenómeno sigue activo, y la próxima vez podría ser peor. Podrían ser meses en vez de días, años en vez de meses, en quién sabe. Pero no voy a estar ahí para averiguarlo. Archivo cerrado.